Estimado doctor y compañero, buenos días. El día de hoy yo les voy a dar la resolución de mis ejercicios del tema de poliedros. Primero, se nos pedía contar las caras, vértices y aristas del poliedro y comprobar la ecuación de Euler. Por lo que primero procedí a contar las caras, vértices y aristas tanto de la parte central, seguido de la parte derecha y de la parte izquierda para facilitarme un poco más el trabajo. Por lo tanto, yo obtuve que un total de caras de 9, total de vértices 7 y total de aristas 14. Apliqué lo que es la ecuación de Euler, donde tuve que tenía 7 vértices más 9 caras era igual a 14 aristas más 2. Realizamos lo que es la operación y comprobamos que teníamos 16 igual a 16, por lo que quedaba comprobada la ecuación de Euler para este poliedro irregular. Seguido, se nos daba un poliedro regular que tenía 12 aristas y 8 vértices y se nos pedía calcular el número de caras. Como datos tenemos aristas, vértices, caras de incógnita, lo reemplazamos en la ecuación de Euler, realizamos los respectivos cálculos y tenemos que este poliedro tenía un total de 6 caras. Se nos pedía nombrar, en el siguiente inciso, se nos pedía nombrar al poliedro por el número de caras, por lo cual sabíamos que era un hexaedro regular. Y recordemos que el hexaedro regular es un cubo y que el cubo tiene 6 caras con cuadrados congruentes entre sí. Seguido, el siguiente ejercicio nos pedía un poliedro irregular, tiene 14 vértices y 21 aristas, que calculemos lo que son las caras. De igual manera, como datos tenemos aristas y vértices, caras de incógnita, lo cual reemplazamos en la ecuación de Euler, realizamos el despeje de caras y realizamos las operaciones, por lo que este nos da que este poliedro irregular tenía 11 caras. Seguido tenemos el ejercicio donde se nos pedía calcular la probabilidad, donde antes ya en este mismo inciso nos daban que el número de resultados favorables va dividido por el número de posibles resultados va a ser la respuesta que vamos a obtener. Entonces nos decía que supongamos que se lanza al aire un dado con forma de icosaedro. Recordemos que el icosaedro, como dato pusimos aquí, tiene 20 caras. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un número impar? Recordemos que al tener 20 caras en el icosaedro, va a tener la probabilidad de 10 resultados favorables para un número impar. Estos 10 los dividimos para los 20 que son los posibles resultados, lo que nos va a dar una probabilidad de un medio de que caiga un número impar. Seguido nos pedía que cuál es la probabilidad de que caiga un número primo. Recordemos que los números primos son divisibles para sí mismo y para la unidad, y teníamos del 1 al 20 los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19, que nos da 8 resultados favorables dividido para 20 posibles resultados, lo que nos da que la probabilidad de que caiga un número primo será de 2 quintos. Y por último, en el inciso C nos pedía que qué probabilidad será que caiga un resultado mayor a 2. Recordemos que el icosaedro al tener 20 caras nos va a dar que los números mayores van a ser 18, números mayores a 2 van a ser 18, por lo que nos da que son 18 resultados favorables dividido para 20 posibles resultados, lo que nos va a dar una probabilidad de que caiga un número mayor a 2 de 9 sobre 10. En el siguiente ejercicio se nos da una esfera O con una longitud de radio OP de 6 pulgadas y se nos pedía encontrar la longitud de la cuerda que tenemos, la gráfica de la esfera, y aquí tenemos el hemisferio con el que se nos va a dar para trabajar, lo cual lo reflejé dentro de GeoGebra, el hemisferio, y ya con los triángulos para poder trabajar y calcular sus cuerdas. Lo que hice fue proyectar estos triángulos en toda la esfera para así en el inciso A calcular la cuerda QR con un ángulo que se nos daba de 90 grados. Entonces, como podemos ver aquí en GeoGebra, proyecté el triángulo, apliqué el teorema de que los ángulos internos de un triángulo va a dar 180, y al darnos 90 en un triángulo simplemente resté de los 180, dividí el resultado para 2 y obtuve la medida de los otros dos triángulos, lo cual aplicando el funciones trigonométricas, coseno de Q del ángulo 45 dividido
va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso va a ser la cuerda QR, que es nuestra incógnita, dividido para el diámetro, que recordemos que va a ser el doble del radio. Y al tener el doble del radio va a ser 12, por lo que la ecuación nos va a quedar coseno de 45 sobre la cuerda QR, que es nuestra incógnita, dividido para 2. Realizamos el despeje de QR y los resolvemos, lo cual nos va a dar que esa cuerda mide 6.6 por raíz de 2 o un aproximado de 8.49 pulgadas. En el inciso B de igual manera se nos pide calcular la cuerda QS con un ángulo de 60. Apliqué el mismo procedimiento reflejando el triángulo dentro de la esfera. De igual manera apliqué el teorema de los 180 grados de los ángulos internos de un triángulo, obteniendo que los otros ángulos tenían una medida de 60 grados. En este caso apliqué lo que es la función trigonométrica de seno, donde QS venía a ser el cateto adyacente o la cuerda incógnita. Reemplazamos los datos y obtenemos el seno de 60 grados es igual a la cuerda QS sobre 12 pulgadas, que es el diámetro de la esfera. Realizamos el despeje de la cuerda QS y obtenemos un resultado de 6 por raíz de 3, o que es lo mismo un aproximado de 10.39 pulgadas, que sería el valor de la cuerda. Por último, se nos pide en el área encontrar el área total de un octaedro regular si el área de cada cara de este octaedro regular mide 5.5 pulgadas cuadradas. Recordemos que el área total es la sumatoria de todas las áreas de un poliedro de cual presenta. Entonces, al ser un octaedro, sabemos que tiene 8 caras y cada cara mide 5.5 pulgadas cuadradas. Podríamos haber sumado 5.5 pulgadas cuadradas 8 veces, o a su vez multiplicarlo por 8, lo que nos va a dar de resultado un área total de 44 pulgadas al cuadrado. Y aquí tenemos la gráfica del octaedro, donde podemos ver que tiene una forma de dos pirámides, una pirámide de ellas invertidas, o a su vez, como se conoce, una forma de diamante. Aquí están los recursos bibliográficos que utilicé para realizar estos ejercicios. Espero les haya servido esta explicación. Estimado tutor y compañeros, muchas gracias.